Buenas tardes. Para que no quede para el final, voy a empezar con los agradecimientos, porque aquí participó mucha gente para poder llevar esto a cabo, empezando por el propio director del centro, que bueno, lleva varios días con este tema, y por la atención del local, con Mario, que participará, también con Cándido, por ahí revolviendo cosas, con José Lobato, con las cámaras que van a filmar este tinglado, y por supuesto, con Madrid, que viene de Madrid expresamente a dar la conferencia. O sea que, bueno, no sé si comentaros un poquitín la introducción. Los secretos e incógnitas del puerto de Gijón Museo, porque yo creo que está rodeado más de secretos y de incógnitas que de otra cosa. El transporte marítimo está llamado a ser el transporte del futuro, es el más energéticamente el más eficiente. Hablamos de producción de CO2, de cambio climático, etcétera, y no se entiende muy bien lo que está pasando. Realmente estamos aprovechando las ventajas competitivas que tiene vivir cerca del mar, tener el mar al lado. Yo creo que no, pero bueno, ya lo veremos. La autopista del mar Gijón-Nantes. Venimos aquí ahora porque nos falta información sobre qué es lo que realmente ha pasado y cómo puede resolverse. Y no es mayor el problema que tenemos que la opacidad y la falta de transparencia de todo este tinglado, porque no, realmente no tenemos mucha idea de lo que ha pasado. El 16 de septiembre, hace un mes y pico, salía del puerto de Gijón Musel el último barco con destino a Nantes de la naviera L.D. Lines, y que venían trabajando desde hacía 4 años, más o menos. Aparentemente suspendió el servicio de un modo unilateral, no sabemos muy bien por qué. Entre los numerosos interrogantes planteados sobre este hecho, y sin que por otra parte haya explicación medianamente coherente acerca de los motivos, la sección de la Marina Civil y Estrubulla hemos planteado recurrir a una mesa redonda para intentar esclarecer los motivos de este desbarajuste en el transporte. En primer lugar, desconocemos cuál es el contrato firmado entre la naviera adjudicataria y los puertos implicados en la autopista del mar. No tenemos ni idea. En segundo lugar, y sin entrar en más detalles, en la autopista Gijón-Nantes, la naviera Suar Díaz participa con un 10%, mientras que una nueva autopista del mar próxima a entrar en servicio en el puerto de Vigo, con, diríamos que casi el mismo mercado de servicio, va a tener el 100% de participación. Bueno, eso queda ahí. Nada de todo lo sucedido, ni tampoco las pesquisas que se pueden hacer, explican qué ha pasado y qué responsabilidades tienen cada una de las partes. Tampoco queda claro en qué sentido van las gestiones que las autoridades aseguran decir que están haciendo para resolver el problema, o al menos para dar una respuesta razonada de lo que sucede, ni de las responsabilidades legales que pudiera haber. Nada sabemos tampoco qué pasa ahora con las millonarias subvenciones de dinero público concedidas a la naviera L.D. Lines, ni siquiera qué compromisos ha podido contraer la naviera con los respectivos gobiernos, el francés y el español. No se entiende cómo es posible que el contrato firmado como consecuencia de una adjudicación pública resulta ser confidencial. No hay manera de saberlo. Ya para acabar, así las cosas, hablando de dinero público con el que se está subvencionando esta autopista, salvo que las autoridades responsables decidan poner encima de la mesa las cuentas y el contrato firmado, y dada la falta de transparencia y de opacidad, el asunto solo puede encasillarse presumiblemente en el capítulo de la corrupción o del fraude, aunque no sepamos por parte de quién. Pero algo está pasando. En el puerto de Gijón parece que siempre llueve sobre mojado. Bueno, va a intervenir en primer lugar Madiedo, José Antonio Madiedo, puesto que ya lo conocéis, capitán de la Marina Mercante y organizador de este evento a través de la página web de la Asociación Española de la Marina Civil. Después va a intervenir Mario en nombre, diríamos, de Tania, con unos vídeos que Tania González es la eurodiputada que hace 15 días o 3 semanas intervino en el Parlamento Europeo
preguntando qué coño pasaba con el tema de la suspensión de esta línea. Y después, bueno, pues Luis Fernández, presidente del comité de empresa del astillero, y Joan Cándano, en el orden que ellos quieran. Y creo que nada más. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. En primer lugar, quiero agradecer expresamente la colaboración recibida de todos aquellos a los que esté recabando información sobre esta autopista. Tanto al representante de España, Javier Lines, que está aquí entre nosotros, que luego tendremos ocasión también de escuchar sus explicaciones sobre el tema, como Anayela Solardía, que hablé con representantes aquí y han sido extraordinariamente amables, como los transportistas de León, de Benavente, de Zamora y de otros lugares con los que en unos casos contacté directamente. Es como, ¿me oyen así de viva voz? ¿Sí? A ver, ¿sí? Vale, pues nos ponemos así. Bien, hice contactos pues en diferentes provincias para conocer la opinión de los transportistas, de las grandes empresas. También contacté aquí con Casinta, no sé si estarán presentes o no, y en fin, a todos los que me aportaron información, pues quiero agradecer eso. El tema de la autopista del mar, pues es un tema de una gran complejidad que sería imposible abordar en el tiempo que tenemos disponible. Por lo tanto, yo lo que voy a intentar es de sintetizarlo y hacer algo así como abrir la ventana para que ustedes puedan ver a través de mis ojos lo que yo estoy viendo, que no quiere decir que sea la realidad, es mi visión, pero creo que mejor es eso que no seguir en esa especie de niebla permanente, de penumbra en la que parece estar inmerso todo este asunto, ¿no? Pasa, por favor. En primer lugar, debemos de definir lo que es una autopista de la mar. Yo no estoy de acuerdo con la definición. Entiendo que una autopista, en definitiva, es una vía de rodadura, un soporte para el tráfico rodado, y en el caso, lo que se define aquí es algo bastante más complejo, que puede intervenir, como se ve, desde el origen, que sería aquella figura de la izquierda. Luego hay un modo de transporte, que en este caso concreto es un camión, podría ser un ferrocarril. La mercancía llega a un puerto, en ese puerto cambia de soporte o no cambia de soporte, puede entrar el camión rodando dentro del barco, o puede haber un cambio a un MAFI, que luego veremos lo que es. Hay un barco que tiene unas determinadas características, que lo lleva hasta otro puerto, y ahí eso conecta con otro modo de transporte hasta el destino final. Pero hay casos en que eso no es tan sencillo, sino que puede haber otros tramos intermedios, ¿no? O conectar incluso con otras autopistas del mar, como ocurre cuando la mercancía llega a un puerto como Calais. ¿Para qué? Para cruzar el estrecho de Calais y entrar en Inglaterra. O sea que el tema requeriría precisarlo, porque no es lo que así a simple vista parece. Los antecedentes de esa conexión, porque este tráfico antes, el que era entre puertos que estaban próximos, lo conocía todo el mundo como el tráfico de cabotaje, el tráfico de cabo a cabo, por decirlo así. En los años 60, en Gijón, ya había una compañía alemana que venía con regularidad al puerto de Musel. Luego, en los años 80, ahí es cuando se pone en marcha una serie de iniciativas para que Gijón se conectase fundamentalmente con el sur de Inglaterra y se conectase con el corazón de Europa en el puerto de Rotterdam. Por una serie de circunstancias,
aparecieron los franceses en la escena y yo recuerdo que una empresa que dirigía fue la que hizo los estudios tanto del tráfico por pool como del tráfico con el puerto francés de Lorient. Y fue cuando vimos que solamente el tráfico de pizarra justificaba plenamente el que hubiese un barco haciendo esa conexión entre Gijón y Nantes-Saint-Nazaire. El origen de la pizarra está alrededor de Valdeorras, ahí de Orense y León, la zona de Socadelo, y luego lo veremos, para que se hagan una idea, genera actualmente unos 20.000 camiones al año, lo cual es una cifra realmente importante. Hubo otra línea, inició el grupo Suardíaz, y que duró, lamentablemente, pues un año nada más, y luego probablemente haya habido otros intentos que yo en este momento no recuerdo. Bien, entonces vamos a ver cómo se regula todo esto, cómo nace todo esto. Adelante, por favor. Las líneas regulares no son ninguna novedad, no es algo que nosotros vayamos a descubrir ahora. Las hay en todo el mundo y vemos el caso de Francia e Inglaterra e Irlanda. Está cosido totalmente porque es la forma más eficiente, la forma mejor de hacer ese transporte, de hacer esa conexión dentro del sistema europeo de transporte. Allí vemos un semirremolque, que es de lo que hablaremos luego, como unidad de transporte, un camión, suelen la mayoría de ellos tener 5 ejes, pero los hay de más, los hay de menos, etc. Y después, esto de aquí es una plataforma que tiene ruedas y es lo que se conoce como un MAFI, como objeto de que podamos transportar una mercancía hasta el puerto en un camión, la pasamos al MAFI y el MAFI es lo que embarcamos, va a puerto de destino y ahí se vuelve a maniobrar. Cada año en Europa, para que nos hagamos una idea del volumen de pasajeros del que estamos hablando, embarcan y desembarcan 400 millones de personas. O sea que el tema es realmente importante y está implantado en todo el mundo, especialmente en Europa. El motivo fundamental de las autopistas del mar no es otro que descongestionar las carreteras. Cualquiera que haya viajado recientemente por Europa y haya tratado de venir desde Múnich aquí, o desde Frankfurt, o desde Rotterdam, verá que en la mayor parte de los casos va en una caravana y va circulando a la velocidad que circula esa caravana, porque no puede hacer otra cosa. Y el tráfico es cada vez más denso. El problema es cada vez más grave. Entonces vamos a tratar de ver qué ventajas tiene ese transporte de autopista del mar con respecto a ese transporte tradicional que es la carretera. Adelante. El primer problema es la agresión medioambiental que supone el tráfico por carretera. Ahí vemos los contaminantes y ahí vemos cómo el camión contamina mucho más que el ferrocarril y el ferrocarril a su vez contamina mucho más que el barco. El problema medioambiental es grave y en este momento incluso a los barcos se les está aplicando un sistema precisamente para evitar la contaminación que produce el barco, pero los camiones producen infinitamente más. Por otra parte, y esto generalmente no se valora, ¿qué significa la congestión de las carreteras? Supone miles de millones de euros cada año. ¿Por qué? Porque en una situación ideal, que solo hubiese turismos, circularía pues a 100, 120, 110 por hora, según. Pero en el momento que hay caravanas, estamos circulando a 60 o a 70. Esa diferencia que hay ahí en horas, eso es pérdida de tiempo. Si le ponemos un valor a cada hora, un valor mínimo, 10 euros por ejemplo, y vemos todos los retrasos que se están sufriendo en las carreteras europeas día a día, vemos que son miles de millones de euros. Por lo tanto, hay razones más que justificadas para intentar descongestionar las carreteras
y aprovechar esa vía que no tiene baches, que no tiene mantenimiento, que es la mar. Adelante. Ahí vemos, por otra parte, la red de carreteras francesas. Los franceses, hace muy poco, 15 días, hablaban de imponer una ecotasa, una especie de gravamen al transporte por carretera. Parece ser que la ministra sufrió unas presiones de tal envergadura que al final decidió suprimir la ecotasa. ¿Pero qué ocurrió? La noticia es todavía de esta mañana. Dicen, no vamos a pagar los franceses el destrozo que están haciendo todos aquellos que circulan por nuestras carreteras. Entonces, hoy mismo están diciendo ya que van a implantar un sistema que no han definido aún, que consistirá en una viñeta o consistirá en cualquier gravamen con objeto de que haya esa contribución, es decir, el transporte por carretera en ese sentido se va a encarecer. Hay, por otra parte, el mantenimiento de esas carreteras. Nosotros ahora venimos de Benavente a Gijón y venimos pegando vibraciones y saltos porque está destrozado. Y no quiero decir nada a un país como Polonia, donde uno, no sé, supongo que lo habrán arreglado, no llegará a 5 años, había que circular exclusivamente por las roderas, no había forma, había que meter una rueda en la rodera porque no había forma sino de hacer otra cosa. O sea que el destrozo es impresionante. El firme, lógicamente, ha de ser más recortado para soportar el camión y el mantenimiento cuesta millones y millones de euros, cosa que en la mar no. Vamos a seguir adelante. Otro de los problemas gravísimo, es el de la siniestralidad. Todo el mundo recuerda aquel accidente de los Alfaques, en el que murieron un montón de personas, y claro, el transportar mercancías peligrosas por las carreteras no es solamente un riesgo para los conductores, que lo es, y grave, sino que lo es para todos los pueblos por los que están circulando esos vehículos con mercancías peligrosas. Por lo tanto, es otra razón más para intentar que se descongestione la carretera. Adelante. Si nosotros comparamos lo que puede llevar un barco como aquel y tenemos en cuenta que ese barco puede consumir, pues en 24 horas, imaginemos 90 toneladas de combustible. Pues los vehículos que lleva dentro ese barco, si hiciesen ese mismo recorrido, consumirían infinitamente más. Por lo tanto, también hay ahí un ahorro energético cuando vamos en el barco con respecto a la carretera. Adelante, por favor. Bien, hay una serie de cálculos para demostrar también la ventaja que supone navegar o circular a través de la mar en lugar de hacerlo solo por carretera. Lo que se compara ahí, y digo que los datos en todos estos casos pues son datos que he obtenido de unos y de otros. Es evidente que no todos tienen los mismos. Hoy me explicaba una persona que es un experto en la materia, dice, bueno, algunos están cotizando por módulos y entonces resulta que pueden rodar a 0,65 kilómetros. Otros dicen, no, mire, yo a menos de 1,05 en nacional no ruedo. Y otros dicen, no, yo internacional ruedo a 1,20. Otros dicen, bueno, la media está en 1,16. No doy todos estos datos porque son datos del sector, pero cada uno sabe en su casa cómo lo gestiona, lo que tiene y sus costes reales. Esto es simplemente una referencia para hacer un cálculo. Si nosotros cogemos de Braganza a Gijón y multiplicamos los kilómetros que hay por ese precio de 1,05, que supone, claro, es de suponer que incluye el retorno, tenemos los euros que nos cuesta venir desde Braganza, que está en Portugal, cerca de Orense, hasta Gijón. Luego en Gijón cogemos el ferry, pagamos el ferry, el Ropax, pagamos 500 euros y llegamos a San Nacer. Y luego en San Nacer cogemos otra vez un camión, con el mismo camión, y vamos hasta Calais. Bueno, pues nos habremos gastado 1.529 euros. Si nosotros lo que hacemos es
ir directamente de Braganza hasta Calais, lo que habremos recorrido son 1.636 kilómetros, y a 1,2, se podemos poner a 1,16 o a 1, como queramos, eso es la cantidad que nos cuesta como carretera, pero con una particularidad, que en el barco no nos van a poner multas, en el barco no nos vamos a exceder del tacógrafo, en el barco no vamos a sufrir esos atascos, en el barco son todo ventajas. Tiene también sus inconvenientes, por supuesto. Hay gente que dice el barco me da miedo, yo me mareo y a mí no me apetece subirme a un barco, cosa que también es razonable. Si nosotros, en lugar de hacer eso, y al hacerlo desde Gijón, la diferencia, teniendo en cuenta que partimos de esos números que ya digo que se podrían ajustar, son una referencia, nos ahorraríamos en ese viaje 434 euros, aparte de otras ventajas. Si lo hacemos desde Vigo, ¿qué ocurre? Que Braganza está mucho más cerca de Vigo que de Gijón, pero estamos yendo para atrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de Gijón, tenemos 14 horas para llegar a San Nasser, pero cuando nosotros salimos de Vigo, llegamos antes a Vigo, pero tenemos 28 horas para llegar a San Nasser, es decir, justamente el doble, y el tiempo es dinero, naturalmente. Entonces, si hacemos los cálculos, pues lo que se ahorraría desde Vigo, ese mismo transportista, sería 329 euros. Y he cogido Braganza porque está situado en una zona que está ahí en la zona de influencia de Vigo y en la zona de influencia de Gijón. Por lo tanto, Gijón en ese sentido tendría ventaja. Adelante. Adelante. Ahí lo que vemos es, diciéndolo en términos muy claros, que Asturias ocupa geográficamente la esquina de una esquina. Y la esquina de una esquina con respecto a esa Europa rica, que es ese color violáceo que hay ahí en el centro, que va desde, coge el área de Londres y llega hasta Milán, y la zona de influencia. Y luego estaría el arco atlántico, que es todo lo que está de verde, y nosotros, con Galicia, estamos en la esquina de una esquina. ¿Y qué es lo que nos interesa? Conectar justamente con esa Europa rica. Lo que nos interesa es tener intercambios comerciales con esas zonas de gran actividad. Y la mejor forma de hacerlo, naturalmente, sigue siendo acortar esa distancia por la vía que resulta más ventajosa, que no es otra que la vía marítima combinada con la vía terrestre. Aquí tenemos todo el sistema de transporte, tanto marítimo como carretera, y habría que superponer el del ferrocarril, que también está llamado a jugar un papel importante. Y ahí vemos dónde está la gran intensidad del tráfico y vemos cómo Asturias y Galicia siguen estando marginadas con el norte de Portugal. Adelante, por favor. Estos son los intentos que ha habido con el tráfico rorro, intentos que lamentablemente o han fracasado o están a punto de fracasar. Adelante. Bien, estas son las líneas que tiene en este momento, líneas no rorro, sino líneas de contenedores que dice que tienen el puerto de Gijón. Se mueven, y aquí hay expertos que saben infinitamente más que yo de este asunto, se mueven unos 30.000 contenedores al año. Bien, para que se hagan ustedes una idea de dónde estamos todavía, el puerto de Algeciras mueve cada semana entre 42.000 y 46.000 contenedores, es decir, muchísimo más que mueve el puerto de Gijón en un año. Bien, adelante. Curiosamente, Gijón, con respecto a todos los puertos del norte, que ahora tienen conexión con puertos del Canal de la Mancha o más al norte, en el Mar del Norte, Gijón es el que más ventaja tiene, porque ahí hay un cabo que digamos que es el punto de convergencia y desde ahí se viaja por el Canal de la Mancha. Pues la distancia a ese cabo, que es la isla de Ushant o de Ushant, pues Gijón, aquí están las distancias, es el que menos distancia tiene, por lo tanto, tiene esa ventaja. Adelante. Bueno,
se nos quedó ahí una cosa. Yo he leído en muchas ocasiones que la ampliación del Musel se hacía, entre otras cosas, por la autopista del mar. Esto es rigurosamente falso. La autopista del mar podía funcionar perfectamente sin la ampliación del Musel. Y diré más, la ampliación del Musel, que ojalá en el futuro se justifique y sea muy rentable para Gijón, para Asturias y para toda la zona de influencia, lo único que ha hecho hasta ahora es gravar de forma insufrible los costes de toda la actividad que queramos hacer en los puertos. Ahí tenemos lo que sería en España la zona de influencia de los puertos de Gijón y el puerto de Vigo. Y ahí tenemos en ese rombo que hay hacia el centro el lugar, la ciudad que yo elegí para el transporte, que es ni más ni menos que Braganza. Vemos ahí la distancia a Vigo, vemos la distancia a Gijón. Y entonces la primera conclusión que sacamos de ahí es cuando se dice Vigo es complementario de Gijón. Miren, lo es parcialmente. Vigo y Gijón en la mayor parte, en mayor porcentaje, son competidores por el mismo hinterland, por la misma zona de influencia. Y ahí se ve gráficamente la zona de influencia de Gijón, puede llegar a Cáceres, a Badajoz, pero es realmente lo que hay ahí. Y de hecho, a través de Gijón estaban viajando muchísimos camiones portugueses. Adelante. Ahí vemos los enlaces que hay en este momento, desde esa fachada noroccidental, donde está Vigo, La Coruña, Ferrol, Avilés, Gijón, Santander, Bilbao y pasajes. Y vemos cómo todos los puertos, sobre todo los que están al este de Gijón, tienen conexión no con uno, sino con muchos puertos extranjeros. Gijón y Avilés, de momento, cero. Ferrol, que empezó hace muy poco, ya tiene esas conexiones. La Coruña, creo que tiene algunas, yo no las conozco, y detrás va Vigo, que tiene esas que hay ahí, y esta mañana me decían que también está conectado con el Reino Unido y con otros puertos. Adelante. ¿Cómo nace la autopista del mar? En más de una ocasión he oído a alguno queriendo colgarse medallas con la autovía o con la autopista del mar. Bueno, pues esto hay que decir que nace de una iniciativa de la Unión Europea y que son probablemente los franceses los que más influencia ejercen para que esa línea fuese a Saint-Nazaire. Yo no sé si además de la pizarra hay otros motivos para ir a Saint-Nazaire. Probablemente habría que hacer los cálculos, probablemente habría que levantar la mirada e ir más arriba. Todo eso es volver a hacer lo que hicimos con Braganza y con Vigo, es hacer números. Porque, en definitiva, ¿quién va a decidir si va por aquí o va por allí? ¿Quién es? El transportista, naturalmente, porque es su dinero lo que está en juego. Bueno, pues esos números hay que hacerlos para ponerse en los pies del transportista y saber si él va a decidir ir por aquí o ir por allí, porque lo que va a hacer es valorar las ventajas. Claro, para Francia puede ser muy cómodo que se envíe todo a Saint-Nazaire y luego ya se encargarán ellos de llevarlo a destino. Puede ser una estrategia. Entonces, esto requiere también una reflexión, requiere también un análisis en profundidad, aunque ya he dicho antes que solo la pizarra justifica, en cierto modo, la conexión con Saint-Nazaire. Lo que hace la Unión Europea es establecer un convenio marco en el que estipula, estima, refleja una serie de normas básicas. Esas normas básicas las pone en manos del gobierno francés y del gobierno español. Uno lo publica en el Boletín Oficial del Estado, el otro lo publica en el Boletín Oficial francés, y luego se crea una comisión de la que forma parte puertos del Estado por una parte. Lo que está ocurriendo en realidad es que esa comisión tiene un miembro que decide, que es el presidente de Puertos del Estado, y un funcionario que le acompaña o dos según decida él, pero curiosamente
teniendo las competencias sobre la ordenación del tráfico marítimo la Dirección General de la Marina Mercante, es Puertos del Estado el que está organizando, ordenando y controlando una línea que va mucho más allá de lo que sería el puro ámbito portuario. Entonces este es otro dato a tener en cuenta. Y luego, claro, surgen las cosas que surgen. Es decir, hemos hecho un contrato que no conocemos, pero que a mí me gustaría examinar para ver si se ajusta o no se ajusta a lo que ha dicho la Unión Europea. Y luego, naturalmente, también habría que hacer pues una valoración de esas modificaciones que se han hecho en el clausulado de ese contrato, por la cual permiten al armador decir que como justifica pérdidas se retira, que es lo que ha ocurrido. Entonces habrá que ver también si esa cláusula se ajusta a ese convenio marco o no se ajusta al convenio marco. Adelante. Esto es gráficamente ahí lo que acababa de decirles, ¿no? Unión Europea, lo publican en el convenio marco, luego Francia, España, ya está, adelante. Esto lo damos por visto porque si no hay más gente que quiera hablar y me estoy extendiendo. Adelante. Bueno, el convenio, ahí lo que dice es que el incumplimiento de la obligación implicará el reintegro o en todo o en parte de las subvenciones. Esto habría que analizarlo también con detalle porque ahí son muchas las cosas que dice, ¿no? el convenio marco. ¿Se trasladó todo eso, como decía antes? Pues no lo sé. ¿Se exigió el razonable cumplimiento del convenio? Pues tampoco lo sé. ¿Hubo arbitrariedades? Tampoco lo sé. Pero eso habría que analizarlo con detalle. Adelante. Ahí dice bien claro que se pueden convocar nuevos concursos. Y también dice bien claro que lo que no se podrá es subvencionar una nueva línea cuando esa línea sea concurrente con otra línea ya existente, lo cual es un claro aviso a la vez. Adelante. Bien, ahí seguimos con lo mismo, no me voy a alargar porque eso nos llevaría mucho tiempo el análisis de todo lo que dice ahí. El convenio tendría una duración mínima de 7 años, se percibiría. Esto vimos también la progresión. Adelante, una duración de 7 años, computados a partir de la fecha de la firma, los candidatos podrán proponer su oferta, etcétera, etcétera. Vamos a pasarlo porque esto es la progresión que se pide. El primer año 25.000, el segundo año 50.000. Esto no se ha cumplido. Evidentemente no se ha cumplido. Adelante. Esto también lo hemos visto. Hay una subvención para esa línea que son 34,1 millones de euros aproximadamente. 15 millones de euros los aporta Francia, 15 millones de euros los aporta España y 4 millones de euros van con cargo al proyecto Marco Polo, que es un proyecto de la Unión Europea. Adelante. Vamos a ver el tipo de barcos que se utilizan en la autopista del mar. Ahí hay unos barcos que se llaman ro-ro, que el ro-ro es ni más ni menos que un barco que tiene dentro una carretera, o si se quiere, un gran garaje, pero en el que suelen ir los vehículos sin acompañante, sin conductor, aunque algunos tienen pues 10, 12, 15 camarotes. Este que estamos viendo aquí no es un ro-ro, es un ropax, y ropax significa lo mismo. Rorro de carga rodada, de entrar rodando y salir rodando, y pax por pasajeros. O sea que este barco, además de tener esa carretera, ese inmenso garaje dentro, también lleva pasajeros. Lo que pide el convenio de la Unión Europea es que la línea se establezca con un ropax, no con un rorro. Esto también es importante. Adelante. Aquí, cuando la línea arranca, había un matrimonio de conveniencia, un joint venture, entre una naviera italiana, que se llama Grimaldi,
y un grupo francés muy potente que se llama Dreyfus. Bien, justo el día que arrancaba la autopista, Grimaldi decide bajarse del barco, porque tenía previsto iniciar la línea con aquel barco de allí, que es similar también al Norman Asturias, que fue este de aquí de la derecha, construidos en un mismo astillero italiano que se llama Vicentini, pero ahí hubo discrepancias y entonces Grimaldi abandona. Grimaldi tenía, creo que era un 48% de la sociedad que iba a explotar la línea. El otro 48% lo tenía Dreyfus y el 3% o el 4% lo tenían repartido entre la autoridad portuaria de San Nacer y la autoridad portuaria de Gijón, que creo que tienen un 1,5% aproximadamente cada uno. Bien, con la baja de Grimaldi intenta entrar ahí Suardía sustituyendo a Grimaldi, pero hay movimientos, presiones, y solamente consigue un 10% de esa sociedad que es la que va a explotar la línea. Ahí están las características de los barcos, con la bandera, porque otra de las exigencias es que los barcos estuviesen abanderados en Europa. Tienen 186 metros de largo, 25 o 60 de ancho, y luego pueden alcanzar una velocidad de 24 nudos. Los 800 pasajeros no es cierto, son muchos menos pasajeros, y el número de camas son 400 y pico, y después el número de coches que puede llevar son aproximadamente unos 120, y luego en los trailers pueden llevar, pues, en unos casos dicen que 60 y tantos, en otros que 120, depende cómo se distribuya eso. Se mide por metros lineales. Al ser una carretera, pues mire, lo que yo tengo disponible de carretera o de garaje dentro de mi barco son 2.255 metros. Adelante. Aquí es cómo se va produciendo todo esto, una pequeña historia de cuando arrancan. Todo esto nace de un proyecto que era un libro blanco de transporte del año 2001, y luego se van dando sucesivos pasos, y ahí cuenta cómo después se diversifica, y en lugar de meter un solo barco, que como estaba previsto en el contrato, pues lo que se hace es conectar con público, conectar con Irlanda, con Rossland, pero en fin, esto es nada más que una pequeña historia de cómo se fue desarrollando la línea. Adelante. Bien, aquí tenemos la secuencia. Salía domingo de Gijón, llegaba a Nantes el lunes, volvía martes, etcétera, etcétera. Luego eso, en un momento dado, estaba previsto que la velocidad del barco fuese 14 horas de travesía, desde lo que es el rompeolas, digamos, de la entrada de Musel hasta la entrada de Nantes, ¿no? Luego eso se pasa a 15 horas y luego se pasó a 16 horas con 5. Naturalmente, a menor velocidad, menor consumo. Pero luego eso, ya digo, se cambió. Adelante. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre un barco Ropax, como es aquel de arriba, con las cabinas de pasaje que allí está marcado, y este sería más bien un rolón. Cuando el barco lo que está especializado es en llevar turismos, en llevar coches, pequeños caravanas, etcétera, pues entonces se dice que es un carcate, un transportador de coches, por decirlo así, ¿no? Pero ahí vemos la diferencia. Adelante. Bien, esto sería el coche el barco por dentro, con sus rampas, con sus elevadores, con todos los instrumentos. Y aquello sería el puente de mando del barco. Y esta GLD Atlantique, esa es la G de Grimaldi, la L de Luis, la D de Dreyfus, y Atlantique, que es justamente la sociedad que crean para explotar la línea y que es la adjudicataria, por decir, de esos derechos de la línea de Gijón, lo cual no quiere decir que sin subvención se puedan establecer otras líneas, naturalmente, partiendo de ello. Adelante. Bien, esto es lo mismo, vemos la rampa que tienen en uno de esos puertos para acceder al barco, por ahí bajarían los vehículos, los camiones, y esto es el MAFI. Hay MAFIs de, creo que soportan 25 toneladas, los otros 50 toneladas. Generalmente las navieras lo que hacen es
alquilar esos MAFIs y de ellos se valen. Aquí hay que decir que los navieros, los agentes, las personas en definitiva que trabajaron y lucharon para que Gijón tuviese ese tráfico, hicieron un gran esfuerzo y lo hicieron además consiguiendo que de forma espectacular se pasase de todo camiones a muchísima carga sobre MAFIs, y eso es difícil porque hay que ir convenciendo a los transportistas y a las empresas para que utilicen estos MAFIs, ¿no? En Francia no ocurre lo mismo, de tal modo que después de 4 años los MAFIs que bajaban de Saint-Nazaire a Gijón son prácticamente cero. Y hay un gran desequilibrio entre los vehículos que iban desde Gijón hacia Nantes-Saint-Nazaire y, sin embargo, pocos vehículos los que bajaban de Nantes hacia Gijón. Mientras que el pasaje no era así. Había más pasajeros, es decir, a los franceses les interesaba más el turismo que el transporte. Hay que preguntarse, ¿hicieron el esfuerzo necesario para captar tráfico o simplemente fueron receptores del tráfico que venía desde Gijón? Esa es otra de las preguntas en la... Adelante. Bien, aquí las unidades facturables, lo que se mete dentro de ese barco son los coches, los pasajeros, los camiones, furgones, esto que es un remolque, es decir, lo que es la caja del camión sin la cabeza tractora aquella de arriba, contenedores también, MAFIs, motos, bicicletas, absolutamente de todo. Ahí lo vemos claramente, un camión tirando de un MAFI que va cargado con una mercancía que está fuera de la caja de un camión, ¿no? Adelante. Bien, esto es más de lo mismo, estos son los camarotes, esto aquí de la derecha, las cabinas que había, adelante. Bien, otro de los tráficos importantes fue el tráfico de coches nuevos que salían de Renault y que embarcaban en el museo, venían en el ferrocarril, y otros venían en el camión y se iban hacia Francia. Y ahí vemos cómo se fue progresando. Ahí hay que tener en cuenta que se suspendió la línea el 16 de septiembre. Por lo tanto, faltan esos meses que de seguir esa progresión, pues naturalmente sería importante. Adelante. Estos son las tarifas que se aplicaban por cada unidad. Naturalmente, esto no son más que referencias, es para hacernos una idea de cuánto costaba ese transporte por la carretera. Pero luego quienes comercializan, quienes deciden, pueden hacer ajustes, bonificaciones, etcétera, etcétera. Pero esto es para que veamos cómo se facturaba todo eso, cómo se comercializaban esos servicios de transporte. Adelante. Bueno, aquí lo que vemos es ya un resumen de todo lo que se transportó. Es decir, allí tenemos los coches nuevos, en 4 años 71.000 coches, casi 71.500, los remolques, los MAFIs, vemos cómo fueron progresando desde cero hasta llegar a 1.300 MAFIs, que es una cifra importante, y los vehículos acompañados, los pasajeros y los vehículos, los turismos acompañados. Y vemos cómo, en sentido contrario, desde Nantes hacia Gijón, vemos cómo no se corresponde con lo de arriba. Es decir, y eso no sé si está en el convenio o no está en el convenio, pero debería de estar, que ambas partes deben de hacer un esfuerzo similar por contribuir a la línea, con objeto de no producir desequilibrios. Adelante. Bien, esto, yo sé que al armador que está por ahí no le va a gustar mucho, pero es mi obligación hacerlo, poniendo unos determinados precios de esto que acabamos de ver, de esas tarifas, y haciendo esos cálculos y sumando lo que es la subvención, que no la han percibido por entero, pero que habrán percibido pues 20 y muchos millones de euros. Bueno, yo he puesto ahí los 30 millones de euros. Los datos de referencia, que no son datos exactos, puesto que yo no parto de cifras exactas, son 87 millones de euros. Y aquí a la derecha estaría
enuncia los conceptos a los que tendría que hacer frente la explotación el naviero. Ahí está el alquiler del barco, que eran unos 12.000 euros cada día, el combustible que consume el barco, primero eran unas 50 toneladas por trayecto, luego se consiguió un barco con mayor capacidad, pero solo con 40.000, eso ocurre con los camiones, hay camiones que consumen 40 litros a los 100 kilómetros, mientras que hay otros que consumen 32. Bueno, pues con esto ocurre con el estilo. Eso sería la cuenta de explotación de ese barco, que esos datos yo no los quise rellenar, porque podría cometer graves errores, y como se ha brindado el representante del narrador a comentar todo esto, pues yo lo que sí les digo sinceramente es que a mí los números no me salen. Es decir, con mis conocimientos de la materia y con todo lo que he indagado, a mí los números no me salen. Traducido al español, yo no creo justificar la suspensión de la naviera. Pero como el naviero está aquí, el representante del naviero está aquí, es él el que debe de explicar con claridad todo este asunto. Adelante. Esto es el tráfico de la pizarra del que les hablaba antes. Ahí tienen las minas, los yacimientos, las canteras de pizarra, cómo se presentan al embarque, en muchos casos, las pizarras, y dónde van a parar la mayor parte de las pizarras, a Tejados, a fachadas en Europa. Se exportan al año unas 500.000 toneladas de pizarra, y estamos en una fase de crisis, o sea que esto quiere decir que podrían ser muchas más. Y luego, pues, se presentan principalmente en pales y se exporta pizarra solo por carretera, por Vigo, por Gijón, por Santander, por Bilbao, pasajes. Y esa pizarra pues va a Francia cuando el consumidor, el destinatario, está por debajo aproximadamente de la zona de Nantes-Saint-Nazaire, es más rentable ir todo por la carretera que coger el barco. Cuando está por encima empieza a ser más rentable, y dependiendo naturalmente de la distancia y dependiendo naturalmente cuál sea el destino, ¿no? Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, y es importante que se sepa que ahí hay un fondo de transporte, un yacimiento importante de servicios de transporte. Estamos hablando de unos 20.000 camiones al año, o sea, una cifra nada desdeñable. Adelante. Bien, esto es el Norman Asturias, uno de los gemelos. Adelante, no, esto no nos interesa. Y ahora vamos con otra cuestión. Yo leía hace poco en el Faro de Vigo que se va a poner en marcha, se habla del próximo mes de enero, pues una autopista del mar, que no se sabe si es una autopista, si son dos, pues una va desde Algeciras a Vigo y de Vigo a Leá, y otra que va desde Vigo a Nantes-Saint-Nazaire. Bien. Y entonces se decía, Sualdía está captando los clientes que han quedado en suspenso por la línea de Gijón para llevárselos a Vigo. Y entonces, claro, hay una reflexión que es inmediata. Oiga, pero usted pagó 34 millones de euros por captar clientes de la carretera para llevarlos al barco. Y ahora va a pagar otros 34 millones de euros por llevarlos a los mismos clientes a un barco. En lugar de llevarlo a Gijón, ¿lo va a llevar usted a Vigo? Mire usted, yo, con la que está cayendo, la verdad es que no lo veo claro. Sinceramente, no lo veo claro. Y desnudar a un salto para vestir a otro, como se suele decir, menos claro todavía. Entonces esto requiere aclaración. Sobre estos asuntos se escriben ríos de tinta. Pero yo creo, sinceramente, que no se entra en el fondo de la cuestión. Es decir, a mí me encantaría, porque conozco personalmente a ese señor, a Sualdía, sé el esfuerzo que ha hecho para estar presente en toda Europa, el mérito que tiene, yo no se lo puedo negar. Me encantaría que su naviera fuese una naviera que
guayante. Pero ojo, aquí de lo que estamos hablando es de otras cosas. Estamos hablando de otra reflexión importante, que eso hay que decírselo a puertos del Estado. Mire usted no se puede embarcar en obras faraónicas y luego, cuando llega un caso de estos, que es de los pocos alimentos que tiene el puerto de Gijón, con el riesgo de cualquier día levante el vuelo hacia la India a alguno de los que está dándole de comer, nos quedemos sin nada. Entonces, aquí hay que buscar otras fórmulas para rentabilizar todo eso. Y otra pregunta es, ¿por qué una terminal RoRo que está perfectamente definida, delimitada, que tiene unos servicios concretos, que por ahí nunca va a operar un bulk carrier de 200.000 toneladas ni un supertanque, ¿por qué tiene que cargar con todos los costes de esa inversión faraónica, a mi juicio, de momento no justificada? ¿Es que vamos a impedir que el puerto pueda competir? ¿Es que vamos a impedir que ese puerto pueda desarrollar esos potenciales que tiene ahí? Bueno, todo esto debe de... Es decir, ¿con quiénes consultan ustedes para hacer una obra faraónica aquí, y otra en La Coruña, y otra en no sé dónde, y otra en no sé cuánto? Para que se hagan ustedes idea, es el propio presidente de Puertos del Estado el que dice en el Parlamento hace unos días: tenemos instalaciones, es decir, estamos moviendo, no sé si dijo una cifra, de 14 millones de tenos, pero nuestras instalaciones serían capaces de mover 30 millones de tenos. Pero hemos preparado superficies que, si las habitásemos, llegaríamos a 50 millones de tenos. Eso, en mi idioma y en mi conocimiento, se llama derroche. No se llama otra cosa, hay que llamarlo así de claro, por su nombre, ¿eh? Entonces, mire usted, si a la hora de derrochar usted toma las decisiones alegremente, a la hora de defender todo esto, bien, habrá que ir cambiando los criterios. ¿Me quiere explicar usted por qué el barco y la mercancía soportan el 100% del coste de la infraestructura y la carretera no? ¿Por qué si yo entro en el museo con un camión de contenedores voy a pagar por la naturaleza de la mercancía, voy a pagar por el paso de ese camión por el puerto, y si cojo esos mismos contenedores en Gijón y los llevo a Cádiz, solo voy a pagar el porte? ¿Por qué? Yo, sinceramente, no lo entiendo. Supongo que habrá expertos que puedan dar razones de todo esto. Y, adelante, ya me estoy extendiendo demasiado, por lo cual pido perdón. Bueno, ahí lo que se ve es que una parte importante del transporte tiene origen en Portugal y otra parte del transporte viene de fuera de las fronteras francesas, de Alemania, etcétera, etcétera, lo cual hay que tener en cuenta, y se requeriría hacer un estudio detallado, minucioso, de lo que se está haciendo con ellos. Adelante. Bueno, esto es de cuando se presenta la línea, lo que se dice de cómo va a ser la línea, y bueno, pues como todos los proyectos, entre lo que se proyecta y lo que se promete y la realidad, pues suele haber una diferencia considerable. Adelante. Bien, entonces, yo sinceramente, la historia de Vigo es que se le adjudica Transmediterránea luego, por una serie de razones, pierde el contacto con Yéctor, entonces aparece otra naviera en la escena, de un armador también conocido de Gijón, y luego parece ser que Transmediterránea ha cedido esos derechos a Suar Díaz. Y entonces es Suar Díaz el que va a poner en marcha esa autopista. El convenio marco dice que tiene que ser con un ROPAX. Bueno, yo con eso no quiero decir más, porque hay gente que conoce infinitamente mejor que yo todo esto, y espero que luego intervenga. Pues esto es lo que demuestra cómo todos estos navieros, todas estas líneas, todos estos personajes están íntimamente relacionados entre sí. Es decir, aquí ya Grimaldi y Suar Díaz ya estuvieron en la línea de Civitavecchia, el otro estuvo en la línea de no sé qué. Es decir, todo eso es una maraña de navieras, de siglas, de intereses. Es que yo soy naviero, pero soy estibador, pero yo fleto a no sé quién, pero yo... Es decir, todo eso es un mundo
que no es cuestión de describirlo así con 4 letras y se acabó. Estamos hablando de una gran maraña. Y los ciudadanos, yo creo que cuando estamos hablando de una subvención entre Vigo y Gijón de 11.000 millones de pesetas, para que nos entendamos todos, tenemos derecho a saber un poquito más de lo que está ocurriendo, porque en el fondo es nuestro dinero con lo que se está jugando. Y cuando dicen, no, es que esto va a beneficiarnos a todos. La pregunta es muy sencilla. Si nos va a beneficiar a todos, ¿por qué es que unos son cada vez más ricos y los otros cada vez más pobres? Algo habrá que explicar. Cuando nos quieren hablar de la bondad, por ejemplo, de la banca privada, hagan ustedes una reflexión. Si en los últimos 10 años la banca privada recibió unos 120.000 millones de euros de inyección, dividan ustedes 120.000 millones de euros de inyección entre 45 millones de españoles y verán que el resultado es sorprendente. Niños, ancianos se sentirían felices. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los fondos públicos, que tiene que haber una mayor transparencia y que esto nos afecta absolutamente a todos. Y como ya he abusado de la palabra, lo único que les doy son las gracias por su atención. Nada más. Vamos a continuar con el programa establecido y no hay razón para quedarlo. Venga, Luis Alfredo, por favor. Y un ruego de la brevedad. Después de escuchar a José Antonio, que tenía aquí preparado, va a ser un minuto. Hoy hace un año que murió una buena persona, un sindicalista de la corriente sindical, Luis Redondo. Ahora que se habla de corrupción política y sindical, Luis Redondo nos decía, o nos salvamos con el alma colectiva, o con el alma individual nos vamos al infierno. El comité de empresa se reunió el 7 de octubre y decidimos sacar un comunicado a los medios de comunicación. Nos lo comunicaron, tanto el Comercio como la Nueva España como la prensa alternativa. Lo fijábamos en 4 pilares. El primero, de dónde salen las autopistas del mar. Eso no lo inventó el gobierno español ni el francés. Como muy bien está diciendo José Antonio, es el programa Marco Polo. Pero quiero recordar que el 16 de septiembre del 2010, cuando se inauguró la autopista del mar, alguien dijo esto: contribuye esta autopista del mar para descongestionar el tráfico pesado de las carreteras en combinación calidad-precio y de gran rentabilidad económica para el puerto de Gijón y de Asturias. Eso lo dijo José Blanco, exministro de Fomento. Eso lo dijo ese día, el 16 de septiembre del 2010. La autoridad portuaria está actualmente intervenida económicamente por puertos del Estado. Como decía el buen periodista Luis Berícula, que no falte nunca los tráficos cautivos al puerto del Museo. Pero actualmente el puerto del Museo necesita mercancías de valor añadido. Necesita tráficos nuevos, no vivir siempre de los tráficos cautivos. ¿Por qué? Porque esas mercancías tienen valor añadido. Y la autopista del mar en sí misma nos venía muy bien para conseguir tráficos, como muy bien José nos explicó, Pizarra, Madera, de la zona del norte de Portugal, de Galicia, de Castilla y León, de toda la ruta que va la ruta La Plata, como vinieron tráfico de automóviles, tanto de Palencia como de Valladolid, que eso trae mucho valor añadido, que creo, sinceramente, yo llevo el tren de Guaje en el puerto Musel, como no se arregle eso de la autopista, se perdió sin tráfico. Ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo aquí. Y también ese día 16 de septiembre del 2010, el día de la inauguración, alguien dijo esto: la autopista del mar es eficaz para facilitar el turismo hacia Gijón. Lo dijo Paz Fernández Cerveroso. Lo dijo,
miráis la prensa de ese día, o sea, al otro día, los de allá. Entonces, es bueno para potenciar el turismo de Gijón. Yo que actualmente soy policía portuario de rebote, tengo de rebote porque trabajé más de 30 años en el ferrocarril, pero como lo privatizaron, pues ahora estoy de policía portuaria. Vi y veo, ahora ya no, porque desde el 17 de septiembre está suspendida la autopista del mar, tenemos que está suspendida, no que se cierre definitivamente. Como peregrinos hicieron la ruta de Santiago, pararon aquí en el control A1, esperaban que llegara la furgoneta, igual los probes 2 horas o más, porque venía una furgoneta de la autopista del mar y los metían al mar. Si os fijáis, lleva un año o año y pico en la playa de la Casera, los que somos de Gijón, la playa de la Casera y en la playa de la Real, como el ayuntamiento habilitó un aparcamiento para la zona de autocaravanas. Está siempre lleno, por lo menos mientras funcionaba la autopista del mar. El tercer pilar del comunicado del comité de empresa, nos referimos a una cosa muy clara, y aquí no vale que nadie se esconda detrás del mato. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón está el Gobierno Central, el Autonómico y el Ayuntamiento. Eso quiere decir que está el PSOE, el PP y Ford. Aquí no vale escondites detrás del mato. Ya nos acordaremos cuando llegue el año, mayo del año que viene, de todas estas cosas. Por lo tanto, tienen que saber qué contrato firmó el gobierno de España y el francés. Como muy bien dijo José Antonio, si están los parámetros de la Unión Europea, porque no nos vale que nos digan en la prensa, no tengo pérdidas. No, ahí hay que hacer una auditoría, porque a lo mejor resulta que las pérdidas se hacen por una mala gestión empresarial, y de eso en Asturias, por desgracia, tenemos muchos capítulos, muchos episodios, de empresas caza-subvenciones, y ahí te quedas. Y el cuarto pilar del comité de empresa es el que primero va a romper, el que menos culpa tiene, pero el que van a sufrir, que es 28 trabajadores de las empresas que directamente trabajan aquí. No de la autoridad portuaria, que somos o unos funcionarios, otros de fuera de convenio, otros personal laboral, como yo en mi caso. Eso no vamos a tener problema. Ninguno, con el trabajo. Pero si estos trabajadores que están directamente allí, como son los de cargas y estilos, como son los de Vapores Días Norte, como son los de la misma línea que tienen uno, aproximadamente 28 trabajadores. Esos sí van a perder el trabajo. Como la autopista del mar no vuelva a funcionar. Si no, ojalá me equivoque. Y la autoridad portuaria de Gijón, desde hace 5 años, no lo estoy inventando yo, porque está también en la prensa, está reduciendo gastos en personal. Y desde esos 5 años hemos perdido un 20% de plantilla fija. Esos que salimos el 1 de mayo con las pancartas a defender el empleo público y de calidad. Se está perdiendo el empleo público y la calidad, de calidad, por contratos eventuales. Eso es la realidad del puerto del museo. Y no podemos entender desde hace muchos años cómo el puerto de Gijón, que en millas marinas, en horas, es más cerca que Santander y Bilbao, y esto es un desastre. No ahora, desde hace muchos años. Lo explico muy bien, José. Nada más. Bueno, se van clarificando las cosas. Yo creo que ahora Mario Suárez del Fuello va poniendo en representación de Tania González el vídeo del Parlamento Europeo y no tengo más que repetir. Buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que Tania González, desde el mes de septiembre que está en el Parlamento Europeo, ha presentado 2 preguntas y una interpelación parlamentaria al comisario. Ese trabajo que hace Tania González no sería posible sin la gente de aquí de Sisión, la gente del grupo de trabajo laboral de Podemos,
que es quien está analizando esta situación y que viene trabajando desde hace tiempo. El objetivo fundamental que se plantea Tania y que nos planteamos no es otro que esclarecer esa maraña de intereses económicos, políticos y de todo tipo que situaba antes José Antonio María. Ese es el objetivo que nos planteamos y el objetivo que se plantea analizar, ver y estudiar dónde está el despilfarro económico y, por último, la recuperación de la actividad económica del puerto y analizar la gestión que se ha realizado y recuperar la autopista del mar. Yo, sin más, voy a pasar en primer lugar, a poneros un vídeo que es el saludo que hace Tania, porque le hubiera gustado estar aquí, pero obviamente está en Bruselas. Entonces, el primero es un vídeo de saludo. Hola a todas y a todos, siento mucho no poder estar ahí en la charla sobre la autopista del mar Gijón-Nantes. Una de mis tareas dentro del Parlamento Europeo es la Comisión de Transporte, representar a nuestra delegación en la Comisión de Transporte y Turismo, y hemos trabajado este tema especialmente, hemos hecho dos preguntas parlamentarias, porque dentro del libro blanco de transporte que debe regir toda la política de transporte de la Unión Europea se incluye el hecho de fomentar el transporte ecológico y sostenible. La autopista del mar no solamente es un transporte mucho más ecológico y sostenible que lo que sería el tráfico rodado si no existiera, sino que además es una autopista viable que genera una importante actividad económica en una amplia región europea y dentro de esa amplia región europea, en concreto en Asturias. Es un tema sobre el que tenemos que seguir peleando y conseguir que esa autopista se mantenga porque es viable, es ecológica y es necesaria. Me alegra mucho saber, sin embargo, que hay alguien de Podemos ahí para dar la cara en esta charla con un tema que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Ahora os leo las dos preguntas que realizó el 30 de septiembre del mes pasado. Gracias, señor presidente. Señor candidato, la Estrategia Europa 2020 trata de crear las condiciones para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Sin embargo, la política de transporte está tendiendo a la concentración excesiva e ineficiente de recursos, anteponiendo los intereses de los inversores a los del conjunto de la ciudadanía. Algunos ejemplos son la insuficiente promoción del transporte público, las autopistas de peaje que deben ser rescatadas por administraciones públicas, la proliferación de aeropuertos de escaso o nulo tráfico aéreo, trenes de alta velocidad inaccesibles para población y mercancías, o la reciente retirada de la autopista del mar Gijón-Nantes, estratégica, viable y necesaria para una amplia región europea. Mi pregunta es, ¿cómo va a asegurar usted que las políticas de transporte van a ser diseñadas y hechas para la gente, escuchando sus necesidades, considerando así los efectos vitales que el transporte tiene para el bienestar y para la participación social y no atendiendo a intereses exclusivos de algunos poderes económicos que actúan como inversores privados? Thank you very much, Madam, for your question. Of course, you touched upon the issue which is very important and which I think will have permanently increased importance in the future, and this is public transport, because it's quite clear that especially in the agglomerations in the city, I don't think we can continue for much long the current transport arrangement where our businesses and especially our citizens are losing precious times in a traffic jam, where we are really destroying our environment by air pollution, by greenhouse gases, and we are making our cities, especially in the peak hours, really uninhabitable, if I can use this expression. And therefore, I think that we have to encourage as much as we can sustainable public transport, because this is the solution which would be environmentally friendly. I believe it would be welcomed by the citizens, and of course it would address the issue which is so important in Europe, where we are losing 1% of our GDP just because we are stuck for such a long hours in the congestion. If it comes to the
needs of the citizens. I'm ready for public consultations with anybody who would like to improve the situation in his or her country. I'm ready to work with the cities, even though I have to say that member states would have the second questions concerning the subsidiarity, and we can always look at how we can address this issue of inaccessibility by the procedures which are there for the solution when we cannot use the market mechanisms like public service obligations or other methods. Thank you. Bien. Como veis, esto es el juego que da hasta ahora el Parlamento Europeo, es decir, una pregunta, una respuesta del comisario, del candidato a comisario, y dos preguntas realizadas por escrito y que tardarán un par de meses en responder. Por lo tanto, el juego que puede dar el Parlamento Europeo es un juego muy relativo, con lo cual las medidas no pueden solo ser de las parlamentarias, sino que han de ser medidas en las que la ciudad de Gijón, en la que todos los sectores de la población tengan algo que decir y tengan que movilizarse para conseguir que el puerto no se mueva. Yo, por mi parte, nada más. Bueno, esto va hoy de embarques y desembarques. Quiero decir cariñosamente que el primer embarcado soy yo, porque a mí me llamaron para que opinase en mi condición de periodista de la situación de los transportes y las comunicaciones en Asturias. Pero claro, después de oír la intervención de Madiedo, yo soy un absoluto convidado de piedra si no lo era ya antes, una verdadera lección magistral. Entonces yo creo que en mi intervención sobra, lo que nos interesa creo que es oír a la gente y sobre todo el representante de la naviera, que es el que tiene que aclarar, como bien decía Madiedo, muchas cosas de esta peripecia. A mí lo que me sugería la intervención de Madiedo, entre otras cosas, es una reflexión sobre la falacia del libre mercado. Y así, ya lo teníamos claro antes, yo creo que después de oírte meridianamente, o sea, ese mito del libre mercado, que es pura falacia, ¿cómo se explica, cómo comparece ante un caso como este? ¿Cómo es posible que una empresa rentable, con una ocupación del 70%, cierre la línea Nantes-Gijón y además lo haga sin ningún tipo de explicación? Que esa es otra. Desde un punto de vista democrático es realmente impresentable y además es paradójico que se aprueben leyes de transparencia y que los ciudadanos no sepamos ni algo tan obvio como a qué se destina nuestro dinero y por qué se levantan las anclas de un proyecto exitoso. No sé cómo es posible que a estas alturas exista esa opacidad que bien denunciabas. Claro, porque es que a la falacia del libre mercado hay que añadir el intervencionismo político, que en este caso es evidente, lo es desde el principio, ¿no? Dos estados directamente gestionando una línea y ahora me da la impresión de que esas presiones políticas, ese intervencionismo político en el caso de dos autonomías es también evidente. Yo creo que aquí tiene mucho que ver también el mayor peso de la autonomía gallega en relación a la autonomía asturiana. Y no me quiero enrollar más, quiero oír a la gente, oír a Madiedo si vuelve a intervenir, oír al representante de la naviera, que es lo fundamental, pero sí se me ocurre otra reflexión genérica. Creo que este tema del transporte marítimo también me interesa mucho, porque además yo soy de San Esteban, mal llamado de Pravia, que en relación a eso podríamos hablar también de los desequilibrios interportuarios en la propia Asturias. Pero creo que el tema del transporte portuario, el tema marítimo, es una parte de la gestión en general del transporte y las comunicaciones que creo que es tremendamente deficiente. Creo que es otro déficit de gestión y democrático en Asturias. En Asturias tenemos un mito con la incomunicación física, un mito cierto. Vamos, la incomunicación física moldeó nuestro carácter, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra sociedad durante siglos, prácticamente hasta hace 4 días, porque yo creo que ese mito se está cayendo. La variante de Pajares, tarde o temprano se terminará y espero que llegue el AVE a Lena y no a Gijón, por cierto, que esa sería otra discusión.
que tiene mucho que ver con el grandonismo y los excesos a los que también aludías. No sé qué pinta un trazado de AVE desde Gijón, desde Lena a Gijón, excepto para destrozar la naturaleza asturiana, ¿no? Y ahorrar 10 minutos de viaje. La autopista del Cantábrico también está prácticamente finalizada. Queda ese maldito tramo en Llanes para que podamos ir en autopista hasta Moscú y será en breve. Del Musel, ¿qué decir? De las inversiones en Musel, ese exceso que también denunciabas antes. Sin embargo, podemos hacer una reflexión cuando esos escollos están prácticamente derribados. ¿Nos sirvió de algo eso? ¿Dinamizó la economía asturiana como creíamos? Porque el tema de las comunicaciones del aislamiento es una obsesión que se refleja perfectamente en la vida política y en los medios de comunicación. No creo que haya lugar en España donde los medios de comunicación dediquen tanta atención a las infraestructuras como Asturias, ni tampoco ningún parlamento, ni ninguna clase política, ni instituciones de ningún sitio donde no hagan lo mismo. Es muy difícil que en la Junta General no salga un tema de infraestructuras en cada debate. Yo creo que si hacemos un resumen, desde el inicio de la autonomía deben ocupar el 70% de las iniciativas los temas de infraestructuras y de comunicaciones. Bueno, estábamos convencidos que a la caída del mito del aislamiento habría un emburrión a las comunicaciones y por tanto un mayor desarrollo social, económico en Asturias, y eso no se produjo. Yo creo que no se produjo. Y luego, en relación al grandonismo, también bueno, además yo creo que eso es evidente. Y este fin de semana fui a Madrid, a la Asamblea de Podemos, precisamente a cubrir esto, que es donde está grabado el vídeo de Tania, ¿no? Fui 3 días antes a sacar, bueno, por supuesto en avión, como os pasará a vosotros, ya ni voy porque es prohibitivo, porque hay que pagar 300 euros y está monopolizado por Iberia. Pillando los billetes del Albia 3 días antes ya no había, bueno, solo de ida. A la vuelta tuve que volver en alza, en un alza todo cutre, en un autobús todo cutre, el único que pude pillar, externalizado. Luego me enteré porque el alza, que también monopoliza el sector como Iberia, como su sector como Iberia, por lo visto vendió 100 y pico vehículos recientemente al extranjero y entonces alquila vehículos a otras compañías. El conductor paraba enviando media hora porque se excedía su tarjeta. Vamos, como en los años 60. Toda esta fartura de inversiones en comunicaciones no se está traduciendo a día de hoy un mayor desarrollo en las sociedades y ni siquiera una mejora de la calidad del transporte o más servicios de los que nos podamos beneficiar los ciudadanos. Y luego está también el grandonismo, también en la política de comunicaciones. Es decir, Asturias es una autonomía donde el 80% de la población se concentra en la zona central, una zona muy urbanizada, con varias urbes de tamaño medio-alto, las Cuencas, Mieres, Langreo, Siero, Oviedo, Gijón, Avilés, y sin embargo las comunicaciones de cercanía son verdaderamente desastrosas. Yo que vengo de Oviedo ahora, porque vengo en coche, si no tendría que salir corriendo ahora porque no hay un alza ni un tren a partir de las 10 de la noche. ¿Qué decir de Febe? Yo que soy de San Esteban, tardo más ahora si cojo un tren ir de San Esteban a Oviedo que cuando era Guaje. No es ningún chiste. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que falla es una política integral, coherente, planificada en relación al transporte y a las comunicaciones. Y falla desde hace 30 años. Ese era uno de los retos de la autonomía asturiana. Yo creo que casi solo con eso nos podríamos conformar con los logros de la autonomía asturiana, si esto hubiera funcionado. Y no es disculpa que una política de planificación en este sentido exija tiempo, porque realmente llevamos casi con el mismo gobierno, con las mismas siglas, gobernándonos desde el inicio de la autonomía, excepto un pequeño lapsus de tiempo. Esa era mi reflexión, porque yo creo que en ese mismo contexto entra
problema marítimo que muy bien expuso María. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está don Carlos Tamagni, que se ofreció, es el delegado en España de LD Lance, la naviera que gestionaba la autopista, y si le apetece subir, no, aquí puede, y después haremos una... ¿Se oye ahora? Bueno, buenas tardes ante todo y gracias por invitarme a este acto, señor capitán. Bueno, yo creo que la explicación un poco, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Antonio. Creo que ha dado un enfoque bastante correcto a lo que es pues un poco el desarrollo de lo que puede ser una autopista del mar, lo que puede ser realmente una línea marítima. Pero mi gran sorpresa es que después de 4 años de funcionamiento de la autopista del mar de Gijón a Saint-Nazaire, hoy en día hay un desconocimiento tremendo de lo que significa una autopista del mar, ¿no? Es muy importante saber lo que significa una autopista del mar, qué es una autopista del mar. Y hoy en día ya se habla de autopistas del mar por todos los lados, todo el mundo quiere una autopista del mar, y no son autopistas del mar, son líneas de lo que se conoce toda la vida, que eran antiguamente líneas de cabotaje, gran cabotaje, hoy en día está de moda el short sea, ¿no? Conexiones marítimas de corta distancia. Creo que personalmente puedo hablar sobre la autopista del mar, no puedo ponerme a discutir cifras. La viabilidad de la autopista del mar Gijón a Saint-Nazaire es posible, es decir, existe, pero no puede funcionar sin subvención. También habría que describir un poco por qué se pidió la subvención, por qué se otorgó la subvención a un proyecto que tengo que reconocer que la idea surgió de la Autoridad Portuaria de Gijón. En aquella época creo que estaba encabezada por el presidente Fernando Rosell. Él fue el que propuso al grupo Dreyfus Grimaldi la posibilidad de iniciar una autopista del mar desde Gijón a Saint-Nazaire, y nosotros le dimos un proyecto y presentamos el proyecto. Se coincidió una subvención. Hoy en día, han pasado muchos años, hoy en día la situación, lo que oímos todos los días en los medios de comunicación referente a subvenciones, referente a corrupciones o muchas cosas, pues a lo mejor puede dar a equivocación los conceptos, las ideas, por qué se pide la subvención. La subvención se da para iniciar el desarrollo y demostrar la viabilidad de un proyecto de conexión marítima de una autopista del mar, no una línea regular en un buque rorro, entre el puerto de Gijón y el puerto de Saint-Nazaire. El puerto de Gijón, que era un puerto, no quiero hablar mal, la verdad es que estoy encantado y agradecido a Gijón, y creo que el esfuerzo tanto de todo el personal, trabajador de la autoridad portuaria, como muchísima gente de Gijón y Asturias, ha sido, se han volcado desde el principio con nosotros, con lo cual solamente tendríamos que dar el demostrar la conexión de Gijón, porque yo creo que lo más difícil del primer año de venta de ofrecer el servicio, la línea de autopista del mar de Gijón hasta Saint-Nazaire, fue convencer a los transportistas que Gijón era un puerto férreo. Yo hablaba de Gijón, visitaba gente, hacía reuniones, hacía exposiciones, y todo el mundo movía las cejas diciendo, ¿qué es esto de Gijón, un puerto férreo? No, oye, Gijón, montañas de carbón, hierros, ahí no hay nada más. Hay una terminal, hay servicios de ferry, y Gijón ha cambiado muchísimo. La subvención se dio, como estaba comentando, pues para demostrar si era viable el funcionamiento entre Gijón y Saint-Nazaire, con un barco tipo Ropax,
vuelvo a insistir la diferencia entre una autopista del mar y una línea de corta distancia, es decir, todo pertenece a lo que hoy en día se llama source shipping, que son cosas totalmente distintas. La autopista del mar hay que considerarlo como una herramienta al trabajador del camión, es decir, como una herramienta al transportista. Hay que darle ventajas, hay que darle las razones por qué tiene que utilizar un barco. Porque realmente un transportista, no sé si hay alguno aquí presente, alguno toda la vida sabe que hay que subirse al camión y rodar hasta destino. Nosotros proponíamos lo mismo, que el camión iba a ir del punto A al punto B, entregando la misma mercancía, lo único que le dábamos la posibilidad era de desviar la ruta, pues ofreciendo a lo mejor algo de calidad de vida al propio conductor, que quieras o no, pues no. El camión es el medio de transporte más utilizado. Sin el camión no se podría hacer nada, sería imposible acercar las mercancías de la fábrica o del exportador al importador, sería totalmente imposible. Sería imposible mover las fábricas desde una factoría a un aeropuerto, a un puerto, a cualquier sitio. Bueno, pero también el camión está en manos de una persona. Quieras o no, los errores humanos existen. Yo personalmente lo conozco. Pero bueno, fue la comercialización de la línea, fue el inicio de la línea. Yo creo que lo podíamos dividir en varios pasos. El primero fue pues un poco el dar a conocer Gijón, convencer a la gente que en Gijón se podía coger un ferry, las ventajas que tenía llegar a Gijón, por qué desviarse a Gijón y no continuar a la frontera, por qué no utilizar otro puerto. Costó mucho mentalizar a los transportistas de entrar en el barco, muchísimo, mucho. Yo creo que fue la parte más dura de la autopista del mar. La segunda parte de comercialización yo creo que fue el fidelizar a los transportistas, el incentivarlos para que siguieran utilizando la autopista del mar. Y la tercera parte yo creo que fue el aumentar los tráficos, el dar más tráficos, más volúmenes a la autopista del mar. Desde mi punto de vista, como LD Lines, yo creo que la comercialización ha sido un éxito tremendo. He leído en algún periódico, en alguna ocasión, que a lo mejor se ha podido achacar a mis compañeros franceses, que a lo mejor ellos han pecado, que no han hecho la misma actividad que hemos hecho el equipo que estábamos en España. Yo creo que no es así, pero también hay que entender un poco lo que son los flujos de los camiones. Es decir, los camiones se originaban en Portugal, se originaban en Galicia y se originaban en Asturias, ¿no? Y salían a Europa. Un camión, una vez que descarga, carga de retorno, pero no carga para Galicia, no carga para Portugal, carga de camino a su origen. Había muchos camiones, es normal, descargaban en el sur de Alemania, descargaban en Bélgica, enganchaban inmediatamente, bajaban por carretera, pues porque les daba igual llegar a Zaragoza, descargar en Zaragoza o en Barcelona, cargar y seguir para Portugal. Es un poco normal, es rutas de transporte. A un señor que iba a descargar a Barcelona, pues muy barato, que le dejaras el billete de retorno, te decía, fantástico, que ¿para qué me voy a desviar yo a San Nasser, a Gijón, para luego tener que ir a Barcelona, ¿no? Creo que han sido 4 años pues, de un trabajo muy duro. En efecto, todavía, aparte de la persona que está de lideranza aquí con... Hay parte del equipo todavía que estamos alrededor. Creo que... ¿Se ha ido? No. Creo que se ha demostrado que Gijón puede ser una alternativa a los puertos del Cantábrico. Todavía hoy venía, llevo ya 2 meses que no venía y de repente seguía mirando, he venido acompañado por un familiar y yo decía, han pasado 4 años y todavía es imposible ver el logotipo, el pictograma, ¿no?, del ferry. Según te acercas a Gijón, te metes en Gijón y sigues viendo los carteles del Carrefour, no se sigue viendo el pictograma de la autopista del mar. Bueno, es una pena. Son cosas que se han dejado es una anécdota, ¿no? Pero realmente yo creo que ha sido una labor muy fuerte, ha sido una labor muy grata, muy dura, pero también ha sido muy grata. Hemos tenido muy buena acogida, los clientes han reaccionado muy bien, esforzando, pero han reaccionado bien. Pero vuelvo un poco a refletir, pues como cuando he iniciado la charla, ¿no? Me disgusta ver que han pasado 4 años, el esfuerzo que hemos intentado demostrar lo que era una autopista del mar conlleva llevar
conlleva, pues aproximadamente una carga adicional de tripulación en los barcos. Esto nadie lo ha contemplado, pero es así. Es decir, si un barco de estos normal en navegación para estas rutas lleva una tripulación de 17, 18 personas, puede ser, nosotros llevamos con 39 personas. Esto suena a demasiada gente, esto suena mucho, luego eran tripulaciones que se van articulando, todo esto son gastos que se van añadiendo. Las características del barco, pues el barco va a cubrir esta ruta, y yo sinceramente creo que el tipo Vicentín es el barco más usado a nivel europeo, es el barco que más demanda tiene en el mercado, por eso son los barcos más caros, es el barco donde lo han utilizado y lo utilizan armadores para unir las Baleares con la península, para unir islas italianas con la península italiana, para unir Grecia, para unir Inglaterra, barcos en el canal, en fin, es el barco que más se utiliza por su facilidad de carga. Tiene lo justo de capacidad para pasajeros y tiene una capacidad de camión decente, más o menos viene a cargar 121 o 122 camiones. En fin, se podrían analizar muchas cosas. No puedo ponerme, espero que me disculpen, no puedo ponerme a hablar de cifras ahora, porque realmente han sido 4 años de trabajo, ha sido pues, una media de 150 escalas al año, son muchas escalas. Sobre todo para lo que hemos estado trabajando, lo quedan 150 por 2. Es decir, si el año tiene 365 días, pues hemos estado 300 días trabajando 24 horas. Han sido muchas alegrías, nos hemos roto el coco, sobre todo aquí en Gijón, todos los fines de semana, porque era la avalancha, todo el mundo quería embarcar el domingo, claro, es normal. Llegaban a Francia a las 6 de la mañana, seguían en carretera y tenían la posibilidad. Porque muchos de ellos me decían, oye Carlos, esto del barco es maravilloso, porque joder, es que antes hacía un viaje a la semana y ahora con la posibilidad del barco pues hago 2, o siento decir que estoy en Gijón, pero la manzana que nos engañan viene de Francia, cada 2 años, pero claro, es maravilloso, cuando llegaba el barco a Gijón lleno de manzana, como olía, ¿no? Pues la gente se dedicaba a la manzana, que transporta manzana, había transportistas de aquí locales, unos cuantos, pues esta gente antes hacía un viaje a la semana y gracias al barco han llegado a hacer hasta 3 viajes a la semana. Es decir, la gente se ha ido acostumbrando en 4 años. A mí me gustaría, por ejemplo, que a esta gente con la que trato, que a pesar que llevo ya un mes y pico, como bien se ha dicho, que se han suspendido las actividades, sigo teniendo contacto y me siguen llamando, porque claro, las alternativas que se les presentan muy complicadas, ¿no? Pues sigo manteniendo muy buena relación con ellos, pero todos me dicen lo mismo. Oye, Carlos, ¿qué va a pasar? Es que esto es la ruina para todos nosotros. Bueno, a mí también me gustaría preguntarles, primero que hay muchos que les ha tardado 4 años en convencerse de lo que era la utilización de la autopista de mar. Y también me gustaría convencerle, oye, el barco es un arma parecida, una herramienta de trabajo. A lo mejor estaría dispuesto a pagar 800 euros, que es lo que nos cuesta realmente para cubrir el servicio. Posiblemente no se subiría ninguno. Por eso vuelvo a defender la autopista del mar y con San Nasser es viable, puede funcionar. Vamos a repetir la autopista del mar. Una línea Rorro, posiblemente puede haber muchos armadores desde la prensa, que se habla de armadores que pueden estar interesados, pero ninguno de ellos tiene experiencia en este tipo de barcos, tienen experiencia en muchos años. En barcos que son car carrier o que son barcos con rorros puros, pero realmente lo que es una autopista del mar, yo creo sería, sobre todo para Gijón, yo creo que ha sido a nivel de ciudad, pues han cambiado muchas cosas, y yo lo he visto en esos 4 años militando en Gijón, pues está viniendo una vez a la semana, o 2. Pero creo que, repito, sí puede ser viable, pero sin subvención sería muy bien. Y también digo, y esto es una postura nuestra que hemos defendido desde el principio, tampoco, a lo mejor la subvención se le dio al armado, también se le podía dar a los transportistas. Pero el caso que la utilización de un barco alternativo a la ruta de carretera necesita esto. No, por muy bueno que sea ecológico, ahorras horas, das un descanso al conductor, los conductores llegan a San Nasser, que a lo mejor es un puerto elegido a diferencia de otros puertos en Francia, pues por luego el desvío, porque casi todas las rutas principales en Francia pasan por París. De San Nasser a París hay menos kilómetros que a lo mejor desde otros puntos de más al oeste, en la Bretaña.
pero posiblemente a toda esta gente se le dice de pagar el billete completo y todas las ventajas que tiene la autopista del mar, que dicen, es normal. El camión tiene unos gastos operativos y por desgracia el barco tiene otros gastos operativos que son bastante sutiles. Luego al final la unidad de transporte de un barco o un camión sale más rentable que un barco, porque estamos hablando de gastos. Yo vuelvo a repetir que soy el delegado en España, el de Dreyfus. También me gustaría, por curiosidad, si queréis meteros un poco a conocer lo que es el grupo Louis Dreyfus. No creo que nadie pueda tachar de barquero. Es un grupo muy importante, es un grupo con una experiencia en el sector del shipping de 164 años. Es un grupo que tiene barcos inmensos. Nosotros éramos el granito y casi nadie nos veía dentro de la empresa. Y tiene unas actividades dentro del sector marítimo muy diversas, muy curiosas. Merecía la pena mirarlo, ¿no? Es un grupo a nivel francés muy bien considerado y sinceramente creo que en su actuación, aparte de lo que habéis estado comentando, de ciertas cosas que podrían haber hecho en cuanto a las cuentas y tal, sí tengo que decir que ha habido auditorías anuales, se han presentado todas las cuentas, igual que estamos obligados a justificar los camiones que se embarcaban, se hacía con una copia del CMR, se hacía con todo, se pedían las documentaciones en el puerto al entrar. Entonces, pues bueno, yo creo que transparencia por parte nuestra, total. Hay otras cosas que a lo mejor no corresponden a la empresa. Demostrar, enseñar, demostrar con otras personas, otras cosas, que ahí no intervengo, pero sí puedo hablar como empresa. Creo que las cuentas han sido de la transparencia total. Creo que hemos actuado muy claro de cara a todo el mundo. Ha sido pues una buena oportunidad para mucha gente que incluso en un principio trabajan en Gijón, Buque Rorro, era complicado. Las primeras operaciones muy complicadas, pero también creo que ha sido gente que ha aprendido muy bien y muy rápido. Hoy en día, a nivel operativo, Gijón es para mí uno de los puestos perfectos para trabajar. Yo quería hacer solamente esto, dar las gracias, porque hasta los 4 años hemos estado trabajando en Gijón y poco más puedo. Agradecerle. Yo tengo una pregunta que hacerle. Aquí había un contrato. Podríamos hablar mucho sobre el tema y toca abreviar porque es muy tarde. Una pregunta. Había un contrato bueno, en la línea y demás. Al suspender el contrato profesional o definitivamente, no lo sé, ¿ha recibido la compañía ha recibido algún requerimiento por parte del gobierno español, del gobierno francés o de las delegaciones que tienen la responsabilidad en el tema? Es decir, o sea, se van y no pasa nada. ¿Cómo funciona esto? ¿Han recibido realmente algún requerimiento? Pues realmente creo que no, pues no lo sé. No lo sé, porque entre otras cosas también hay que entender que una cosa ha sido todas las relaciones que se han llevado básicamente con la Comisión Intergubernamental, que era un poco quien estaba entre medias de los dos estados. La Comisión Europea se ha llevado básicamente a nivel presidencia de Lines y Dirección General, con lo cual la mayoría de la gente no nos hemos enterado. Sí he estado un poco en la última época, pues a forma más cerca de las reuniones, concretamente cuando en la última reunión de mi presidente del Estado en París, estaba yo también, de aquí en el último avión que iba a París, estaba yo también a París, no en la reunión, pero un poco se me han tirado las cosas, pero no lo sé, no puedo contestarlo. También puedo decir que el contrato no lo he visto. He visto, una vez que se me enseñó así una vez un contrato de referente a eso, completamente aquí en España, no en Francia, pero tampoco es una cosa que a mí me interesara. Ya, bueno, vale, gracias. Bueno, derivado de lo mismo es, no habría forma de que nos proporcionara el contrato que se ha firmado, por saber de qué va, porque dinero público, contrato público, etcétera, etcétera, y resulta que es confidencial. Y eso no se entiende, aquí no lo podemos conseguir. Yo desde luego no os puedo decir ahí referente al contrato. Quizás la parte de empresa pública privada que somos nosotros, tampoco no somos quien para enseñarlo.
Pero, pues como el contrato no estará publicado en la POSIT, es decir, no sé por qué hay tanto problema con el contrato. Supongo que será una cosa pública y se habrá de mostrar. Podemos conseguirlo a través de la Unión Europea. Abrimos un turno de intervención. Hasta aquí la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosa Aza, si quieren decir alguna cuestión. Perdón, un segundo. Estaba invitado al Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria a estar desde el inicio de la mesa. Lo he comentado al principio, pero no se ha sido. También se citó, creo que lo ha dicho Antonio, a Casintra, consideraron no era oportuno venir, no ha venido. Sí. Un segundín, yo avisé de que usted estaba en un consejo de administración, no vaya a ser que el tonto paga que es... Hombre, Luis Alfredo no creo, que fuese esa transparencia. Un segundín, el 10 de diciembre del presente año entra en vigor la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Se acabó la milonga, el contrato lo vamos a tener, pero hay que esperar al 10 de diciembre. Perdón. La convocatoria a esta mesa redonda se hizo telefónicamente y por un correo que yo envié personalmente tanto a la Autoridad Portuaria como al Ayuntamiento de Gijón. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias por la invitación. Sí que se llamó del puerto para decir que tenía un consejo de administración que no sabía a qué hora iba a terminar, por eso le pedí a Luis Alfredo que dijese que cuando acabase que venía, pero no podía decir a qué hora. Los consejos se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Entonces eso, en primer lugar, agradecer la invitación y en segundo lugar, disculparme. Llegué en cuanto acabé. Antes era imposible. Y repito, los consejos los carga el diablo, se sabe cuándo empiezan, nunca cuándo acaban. Entonces no me podía comprometer a venir a una hora determinada. Y yo quería hacer un par de precisiones. Datos, si quieren, bueno, en la oferta, el convenio sí que costaba, fletar el barco sí que costaba, por escrito allí, 12.000 euros diarios, pero después en las cuentas de la empresa aparecían 18.000 euros diarios, pero el compromiso que nosotros sepamos de la empresa era 12.000 euros diarios. Era también un ROPAX, que eran las condiciones, por lo tanto, con los costes derivados de los pasajeros, que efectivamente son más altos. Son más altos. Por lo tanto, bueno, eso Carlos lo explicó muy bien. Tienen que atender, hay más personal, se pierde espacio para meter mercancía. Bueno, es un tipo diferente de barco con más costes derivados. Pero quería hacer esa precisión, en vez de 12, 18.000 euros diarios de diferencia entre la oferta, por lo tanto el compromiso y lo que costaban las cuentas de la empresa. Y desde luego, en cuanto a lo que dijo Carlos de la comercialización, efectivamente, la comercialización aquí en España yo creo que fue buena. De hecho, esa media de por encima del 70% se consiguió fundamentalmente llegando muy cerca del 100 en el flujo de subida, porque el flujo de bajada iba muy retrasado. Pero yo creo que ahí, cuando se habla de ello, yo creo que hay un error de concepto. Aquí los que comercializaban en España iban a buscar la carga en origen, no iban a buscar los retornos de la carga francesa, iban a buscarla en origen. A los transportistas que salían con carga desde aquí. De esos transportistas una parte bajaría, pero otra parte irían a otros destinos. Si se hubiese hecho de la misma forma en Francia, a lo mejor las cosas hubiesen sido diferentes. Porque hay un dato que tengo que proporcionarles, lo pueden saber. Hay un análisis que hace el Estado español, analizando los flujos de carga según origen y destino que pasan por los Pirineos. Bien, según los datos del Observatorio de los Pirineos, hay más flujo de bajada que de subida. Por lo tanto, hay más carga que baja que sube. Por lo tanto, si lo mismo que hizo Carlos y otra gente se hubiese hecho en Francia, no lo sé, pero por lo menos nos tendremos que plantear que a lo mejor las cosas hubiesen ido de diferente forma. De todas formas,
es un éxito una compañía, una línea que que tiene una carga media, una ocupación de media del 70 y pico %. Y además, con un elemento que aquí daba mucha flexibilidad. Los jueves era cuando iba más flojo de camiones, pero teníamos allí estocados en el puerto los coches y se rellenaba el barco con los coches. Vamos a ver, son pequeños apuntes que yo creo que enriquecen eso. Yo estoy convencida, y además lo repitió, me parece que fuiste tú, de algo que decía Tania, porque nosotros los análisis que hicimos, que por cierto, yo les puedo decir que en junio de 2013 enviamos una carta firmada por mí, por el puerto de Gijón, y otra en noviembre, firmada por el presidente de Nantes y por mí, nosotros a Puertos del Estado. La primera, puesto que es el representante en la comisión entre los dos estados, que son los que de alguna forma controlan estas subvenciones, esta autopista del mar, la parte de 30 millones, después el resto es un Marco Polo, que es la Comisión Europea. Y poniendo de manifiesto, estoy hablando de hace una de antes, en septiembre del año pasado, y otra en noviembre del año pasado. Por lo tanto, estamos a mitad de camino entre mi carta y la que firmamos los dos presidentes, en que poníamos de manifiesto los problemas que nosotros veíamos en la autopista del mar que podía conducir a la situación a la que llegamos en septiembre. Por desgracia tuvimos razón, pero nosotros lo que pedíamos a la Comisión era que tomase las medidas apropiadas para evitar llegar a septiembre con esta situación. También tengo que decir que hay, además del convenio, hay una cláusula. El convenio está firmado entre los dos estados y la naviera. Por lo tanto, son los dueños de ese convenio, son los que pueden facilitarlo, porque son los que firmaron ese convenio. Y hay una cláusula posterior, que es lo que llama el presidente de Puertos del Estado cláusula de descuelgue. Y es, por lo que nos dijo el presidente de Puertos del Estado en una reunión que tuvimos con él, es una cláusula que permite a la naviera abandonar el servicio, pero en unas condiciones muy determinadas. Muy determinadas. Por lo visto, yo les puedo hablar de lo que sé. Procuro no mentir nunca, y si no sé algo me callo. Y eso yo creo que quien tratan conmigo lo sabe, que si digo alguna cosa equivocada es que tengo mala información, pero lo que no estoy seguro procuro no decirlo. Y lo que nos dijo Puertos del Estado es que había una cláusula de descuelgue, después pude leerla, en la que pone la situación clara en la que puede abandonar el servicio la compañía. Pero también en esa situación dice, hay un punto, hay una línea que dice, no, claro, no me acuerdo de memoria, ¿no? Pero dice, si se produce un grave deterioro de las condiciones de la compañía, por lo tanto condiciones económicas. Pero el deterioro es con respecto a la oferta, y la oferta era para un ROPAX fletado a 12.000 euros diarios. Entonces, no lo sé. Yo lo único que estamos haciendo es, como vimos por dónde iban las cosas, la verdad es que yo llegué al puerto en julio, llevo muchos años estudiando estas cosas, pero desde la universidad, y bueno, nos dedicamos a observar y a ver qué pasaba en la autopista del mar. Empezamos a notar cosas extrañas. Normalmente una autopista del mar, cuando madura, y yo seguí la pista de las más maduras en España y en Italia, cuando madura empieza a traspasar carga acompañada, o sea, camiones con el conductor a camiones a semirremolques sin el conductor. Por una cosa obvia, porque lo más caro del camión es la cabeza tractora
y conductor. Por lo tanto, si pueden estar haciendo otro trabajo, mejor se quedan en tierra y hacen otro trabajo, porque no necesita ir acompañada la carga en el buque. Eso tarda en madurar, porque tiene que confiar el camionero y sobre todo por otra cosa, porque tiene que tener estructura en el puerto de destino para que venga otro conductor con otra cabeza tractora, coja el semirremolque y se lleve. ¿Pero eso qué significa? Piense un poco. Si yo pienso que esto va a durar y que voy a seguir, tengo estructura. Pero si es ocasional, un camión que viene aquí, todo ello completo, son muy infieles. ¿Por qué? Lo mismo hace así en Benavente y va para otro lado. Y hay una maduración que necesita un tiempo. Nosotros en 2012 vimos que no había, que esa maduración no se estaba produciendo. Se fijaron en los, no sé, nosotros lo pusimos de manifiesto a la compañía, se fijaron las fechas en que aparecen los MAFIS aquí, en Francia nunca, en que aparecen los MAFIS. Los MAFIS son más rentables en todo caso para la compañía. Mire, un MAFI ocupa en el barco menos de 2 semirremolques y bastante menos que 2 camiones que cabeza tractora, y lleva la misma carga. Por lo tanto, cabe más carga con MAFIS que más. No había MAFIS disponibles. Lo normal es que el MAFI lo ponga a disposición del trabajo, lo ponga en la naviera. No había MAFIS, yo solo tengo que decir que no había MAFIS. Nosotros lo pusimos de manifiesto y aparecieron los MAFIS. Pero en 2012 no había... Bueno, Madrid lo puso ahí, aparece en un momento determinado. Arriba, en Francia, no lo sé, pero yo me temo que no lo sabía. Por lo menos los datos que tú tenías eran eso. Entonces, vamos a ver, todo eso es lo que, observando la autopista del Gard, fue todo esto lo que pusimos de manifiesto a la comisión que sí que podía actuar, y mientras tanto, nosotros, porque estamos convencidos que las autopistas del mar, que estamos, vamos a ver, geográficamente estamos en el medio del Cantábrico. Por lo tanto, mirando el mapa, y el mapa no hay manera de cambiarlo, estamos en un punto idóneo, porque es que además cualquier puerto, Bilbao, Santander, para ir más arriba de Francia, tiene que dar la vuelta por Bretaña, o sea, tiene que desviarse. Nosotros vamos en línea recta. Por lo tanto, más al norte tenemos las menores millas marinas y buena conexión por tierra. Por lo tanto, esas cosas lo que hay que hacer es trabajarlas. Y nosotros vamos trabajándolas, pateándonos toda España, bueno, y el resto del mundo, visitando navieras, haciendo con navieras, para esto y para otras muchas cosas, porque estamos convencidos que esta es una... Además lo decías tú, bueno, y Carlos, además Carlos acaba de decir que somos un buen puerto para las autopistas del mar, y él lo sabe porque lo sabe como usuario. Por lo tanto, eso necesita mucho trabajo. Y, bueno, y otro elemento fundamental, y es intentar que el puerto sea más barato que los demás, o por lo menos igual. Y en eso estamos trabajando. Y los costes de que un barco venga al puerto no son solamente lo de las tasas portuarias, eso es una parte que no es la mayor, son los servicios portuarios, y en eso estamos trabajando. Eso no lo decimos nosotros, pero podemos intervenir. Pero eso lleva mucho tiempo, y les digo que muchísimo trabajo, y intentar convencer al personal, porque es cambiar de lo que es. Y un dato más, y ya no me enrollo más, un dato nada más. Aún así, nosotros desde 2012, y tengo los datos hasta junio de 2014, crecimos por encima del sistema portuario español un 20%. O sea, en 2013 crecimos 9 puntos más, un 9% más que la media del sistema portuario español. En 2013, eso en 2012, en 2013 nosotros crecimos un 4 y pico %, y el sistema portuario español bajó un 3 y pico. Y este año, digo a junio porque son los últimos datos que vi del sistema portuario,
vi más de todo el sistema portuario que nos permite comparar, aunque el otro día nos mandaron los de septiembre ayer, pero no los vi todavía. Hasta junio seguíamos creciendo, me parece que eran 5 puntos por encima, o sea, por encima del sistema portuario. Hasta ahora el daño que nos está haciendo la paralización de la autopista del mar es un daño que creo que era del 0,2%, pero claro, cuando lo vimos eso a octubre, esos datos sí que los tengo aquí, los de la casa, no tengo los del sistema, pero claro, a medida que van pasando más meses, pues eso se notará más. Pero este no es un puerto en declive, es lo que tengo que decir. Estamos creciendo un 20% por encima, yo digo, porque lo que se me puede achacar a mi responsabilidad desde 2012, por encima de la media del sistema. Con respecto a la ampliación, yo no hablo del pasado, yo hablo del presente. Y el presente es que vendemos ampliación por todo el mundo.